Ya recibimos con mucho gusto al nuevo presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Con él va a hacer la entrevista, Wilder Tyler. Bienvenido, gracias por estos minutos en Informe Capital. Muchas gracias por la invitación, es un placer estar acá. Estamos estrenando porque ayer asume como presidente dentro de un consejo directivo que, bueno, ya había ingresado en el 2017. ¿No? Sí, efectivamente, sí, ese es el cuarto presidente de la institución. Bien, bueno, Tyler es abogado, bueno, director dijimos, de la Institución Nacional de Derechos Humanos. ¿Qué significa ocupar la presidencia en este caso, esa presidencia rotatoria una vez por año, ¿no? Cada uno de los integrantes? Bueno, es una responsabilidad sobre todo, ¿verdad? A esto se llega por rotación, no por mérito, pero no viene sin una carga de trabajo significativa, sobre todo en materia administrativa y en materia de representación. En este momento tiene una carga particular porque estamos en un tiempo intenso, diría yo, ¿verdad? Intenso. Para la institución y para el país. ¿Se refiere a los cuestionamientos que ha tenido la Institución de Derechos Humanos por los últimos pronunciamientos, desde el sistema político, incluso, no sé si decirle el sistema judicial, pero también de algún fiscal? Me refiero al estar en el centro de polémicas y en ocasiones de ataques muy fuertes, directos, contra la integridad, la autonomía o la credibilidad, la existencia misma de la institución. Entonces, es un momento muy importante, creo yo, para la institución, en el que de algo se puede romper o se puede seguir, o sea, falta acostumbramiento, falta reconocer el rol de una institución como esta, de las que hay en 120 países en el mundo, esto no es una invención uruguaya, que tienen este rol, que es monitorear al Estado y, si el Estado se desborda, proponer medidas de contención. Eso es lo que hace. Pero irrita, porque de alguna manera no es parte del sistema político tradicional, si se quiere, pero cuando habla, dice cosas que pueden impactar en el sistema político. Entonces genera a veces reacciones de todo tipo, a veces hay aceptación y a veces hay reacciones. ¿Cuál es la más grave? Porque pienso en algunas que han ocurrido desde el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, cuestionando por qué no se pronunciaron por el caso de un policía, desde el sistema político. Pienso el expresidente Julio María Sanguinetti en su editorial hablando de, a ver si lo tengo acá, diciendo que iban contra la República, creo que era así el título, por el pronunciamiento o la solicitud que hicieron al CODICEN. ¿Cuál es más grave? Digo porque, bueno, justamente la institución es un organismo cuyo cometido, como usted decía, es monitorear y controlar al Estado. ¿Cuál es más grave? Yo creo que hay algunos de estos ataques son consecuencia de la desinformación. Por ejemplo, el ministro Larrañaga nos acusa de no expresar públicamente nuestro pesar en casos en que se ha asesinado policías. Ahí lo que se implica es un grado de insensibilidad, ¿verdad?, por parte de los miembros del directorio, porque no nos movemos. Bueno, lo que ocurre es que nuestro rol es monitorear al Estado. Nosotros no tenemos un rol asignado en materia de criminalidad. Entonces es más o menos como que, bueno, la ministra de Economía no se pronuncia, el ministro de Turismo tampoco, y la entidad que monitorea la función del Estado tampoco. Lo que no quiere decir que no nos horrorizamos, como todos los uruguayos, cuando ese tipo de crímenes horribles, y algunos de los que vimos particularmente horribles, una persona en motocicleta que va a trabajar de mañana temprano, un uruguayo, ¿verdad?, que es abatido por la delincuencia, por supuesto que nos horrorizamos, pero no es nuestro rol pronunciarnos sobre eso, como no lo es por tantas otras instituciones. Claro, ¿y hay consenso o hay unanimidades ahí en la Institución de Derechos Humanos? Pienso porque a veces alguno de los comunicados o resoluciones o sugerencias no ha salido por unanimidad. Y hay en el caso pienso de quien fuera hasta hace poco presidenta, la representante, que digo, no representante porque fue aprobado por la Asamblea General, ¿no?, pero que propuesta por el Partido Nacional, Blengio, en algunos de los comunicados no los apoyó. Algunas de las resoluciones. De las resoluciones. Bueno, la institución es un órgano plural, ¿verdad? O sea, que se supone que refleja diversidad de opiniones políticas, sociales y religiosas, porque además tenemos colegas con una profunda... Josefina Plá. Josefina Plá.
Y otros que no tenemos esa vocación, más allá de que sí tenemos vocación de servicio, ¿verdad? Entonces, se supone que tiene que reflejar eso, la diversidad de opiniones, y sintetizar eso. En estos últimos meses únicamente se ha resaltado lo que se llama el voto disidente o el voto minoritario, pero eso es porque se ha politizado el trabajo. En realidad siempre hubo votos minoritarios en la institución. Le digo más, la resolución número 1 de la institución fue una resolución en mayoría. Y de ahí en adelante, yo he quedado en minoría muchas veces. Me refería que fue, esa no, no me acuerdo. No tengo ningún inconveniente en decírselo. Era saber quién iba a ser la primera presidenta, ¿verdad? Eso, tan delicado, no fue votado unánimemente. Tenemos debate, hemos seguido trabajando juntos, tenemos debates intensos, cruces, pero el Consejo funciona todos los martes, adopta resoluciones y son resoluciones de la institución, como debe hacerse en un cuerpo colegiado. A nadie le asusta cuando la Suprema Corte de Justicia tiene un voto minoritario o el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Bueno, en la institución tampoco es un drama. El problema sería que votáramos siempre lo mismo. Quiere decir que algo faltó en materia de diversidad. Ahora, a mí me llamó la atención que la institución de Derechos Humanos consultó al Instituto Latinoamericano del Ombudsman, Defensorías del Pueblo, el pasado 24 de agosto para informar sobre estas declaraciones de autoridades gubernamentales, representantes políticos, pronunciamientos judiciales. ¿Por qué creyeron necesario o relevante consultar o poner estos cuestionamientos en instituciones o organismos o representantes defensores del pueblo más amplio? Porque nos hemos sentido bajo ataque haciendo nuestro trabajo. Porque si usted lo declara enemigo de la República porque hace una declaración con la que se puede discrepar, porque finalmente eso también somos humanos, sobre libertad de expresión, además precisamente sobre libertad de expresión. En el Codicen. Y no pidiendo menos libertad de expresión, sino pidiendo más libertad de expresión. Y por eso se le plantea que es enemigo de la República. Si se le declara absolutamente fuera de lugar, como se dijo, porque pedimos que al PIT-CNT se le dieran los mismos derechos para expresarse públicamente que se le dio a la campaña de Vivir Sin Miedo, por ejemplo, o a la campaña... Las cadenas de radio y televisión. Claro, o esa misma cadena que le fue otorgada a la iniciativa para derogar la ley que reconocía derechos a la comunidad trans. ¿Por qué se hizo eso? Porque era de interés público. En este caso nos pareció a nosotros que La Voz del Trabajo, cuando se avecina una crisis económica tan grande como la que teníamos en ciernes, era importante. Entonces, no hicimos nada tan grave, salvo decirle al presidente que nos parecía que estaría bueno si reconsiderara. Generó una tormenta, ¿verdad? Tuvimos el caso de Cerro, de Malvin Norte. Allí fuimos a Malvin Norte, hablamos con testigos, vimos las casas, los impactos de bala, recibimos los casquillos, fotos y testimonios, además de que la gente vino y después de eso nos pronunciamos. Fueron en 2 ocasiones, un día atrás de otro, que fueron las fuerzas encargadas de cumplir la ley y realmente creemos que hubo un desborde. Entonces, ¿usted qué hace? Lo dice. Esa es la función de la institución. Lo que también generó una reacción. Allí se nos dice no que somos enemigos de la República, sino que somos inconstitucionales. O sea, que estamos en contra de la Constitución, pero además no tenemos cabida en la Constitución de la República. Entonces usted ya se empieza a preocupar porque ve allí que hay definitivamente un tono extrapolitizado en torno a la función de la institución y lo que hacemos es avisar a las instituciones hermanas para que se pronuncie, o sea, para que hagan exactamente lo que hacemos nosotros cuando entendemos que al ombudsman de Guatemala lo quieren destituir por haber puesto un cartel de arco iris en su página web, por ejemplo. Recibieron el apoyo, además está decir, de recibimos el apoyo. Instituto Latinoamericano de Ombudsman y rápidamente, del lo que pueblo. nos gratificó mucho.
Bien, le cambio de tema. En la institución, usted, además, bueno, ahora de la presidencia, está a cargo del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, también de la búsqueda de detenidos desaparecidos, entre otras responsabilidades. Además de lo que hace un año el Poder Ejecutivo resolvió que la búsqueda de personas detenidas desaparecidas pasara a la órbita de la institución de derechos humanos. ¿Por dónde están trabajando allí? ¿Se están, digamos, buscando en nuevos lugares? ¿Cómo siguen las excavaciones? Sí. Que ahora no se está hablando de eso especialmente y después quiero ir al tema que estamos hablando estos días. Muy bien. Nosotros empezamos dando continuidad al trabajo que ya se había hecho por el Grupo de Trabajo Verdad y Justicia, la que dirigía nuestro colega y amigo Felipe Michelini. Dimos continuidad a ese trabajo con las investigaciones del Batallón 14 y del Batallón 13. En realidad ya reingresamos al Batallón 14, o sea, reiniciamos las investigaciones en el Batallón 14 y dimos continuidad a las del Batallón 13. Usted me pregunta si hay más para excavar. Sí hay. Todavía no lo tenemos definido. Hemos pedido nuevas cautelas. Lo vamos a anunciar oportunamente. Hemos pedido nuevas cautelas. ¿Dentro del mismo sitio? En los mismos batallones. Tenemos más para pedir, pero estamos verificando información, cruzándola con la información anterior para ver si cuadra, porque iniciar un proceso de excavación es complejo, es muy caro, y además usted empieza a excavar, sabe cuándo entra y no cuándo sale, porque en realidad se pueden empezar a encontrar irregularidades en el piso. Este es un tema de los antropólogos, no me quiero meter, pero sé que una vez que se entra, a veces hay que seguir y seguir. O sea, es una empresa de magnitud y de finalización incierta. Además de eso... ¿Hay recursos? Por el momento sí. Por el momento sí. Quisiéramos tener más. O sea, el gobierno ha asegurado los recursos hasta fin de año. Hasta fin de año. Le estamos pidiendo al Parlamento que asegure los recursos por 5 años. O sea que esto incluso va más allá de nuestro mandato. Le estamos pidiendo que se haga un proyecto de 5 años para que esto tenga continuidad y seguridad, porque que se puedan hacer planes para excavar, ¿verdad? Además de eso estamos investigando. O sea, hay colegas que investigan en la calle, con contactos, salen a buscar más información y ha aparecido nueva información. O sea, eso es importante. ¿De archivos de gente que estaba? De gente. ¿De gente particular? Testimonios nuevos, sí. Ajá. Sí. Alguna información. No es una cantidad enorme, pero estamos al inicio. O sea, nosotros tomamos el trabajo el 1 de marzo, efectivamente, que fue cuando se nos traspasó los expedientes, y el 13 fue la pandemia. Ahora, pero las excavaciones nunca se pararon. Durante todo el periodo de pandemia, las excavaciones le dimos continuidad, gracias a la dedicación y el compromiso de los antropólogos. ¿Y han descubierto algo nuevo en estos archivos o testimonios que están trabajando? Usted sabe que en este trabajo hay un solo descubrimiento que puede dar lo que uno quiera, que es decir, hemos logrado algo en serio. Eso es el hallazgo. No hemos tenido eso. Encontramos pistas, encontramos interpretaciones, encontramos gente que nos quiere decir cosas. Creemos pistas de dónde buscar, por ejemplo, de dónde buscar, sí, de lugares donde se debería buscar, puntos en el terreno, nuevos testimonios que hablan de nuevos lugares. Bien, y hablando de información en estos días, es como tema la publicación de las actas, la entrega de las actas del Tribunal de Honor a Gilberto Vázquez en 2006, a solicitud de un exceso pedido de información pública de madres y familiares de detenidos desaparecidos, con datos que no sé si podríamos decir que son la primera vez que se confirman como tal. ¿Cómo ustedes disponían de esta información que Gilberto Vázquez dijo en el Tribunal de Honor respecto a la existencia o confirmación del segundo vuelo? No teníamos la información. Y es una información que es importante y es significativa, por lo que confirma y por lo que aporta nuevo. Lo que confirma son mecanismos de impunidad. Confirma que había mandos que sabían mucha cosa, si no todo, pero muchísima cosa desde hace muchísimos años. Punto número 1. Punto número 2,
ofrecían protección a los perpetradores de graves violaciones a los derechos humanos, sabiendo que habían cometido esas violaciones. Eran los mandos del ejército, durante la democracia y durante la dictadura. Entonces, eso viene a confirmar lo que ya sabíamos, que son los mecanismos de impunidad y del esfuerzo corporativo que ha habido a nivel de Fuerzas Armadas sobre el tema de impunidad. Es grave, pero lo conocíamos. Lo del segundo vuelo es el corazón de este tema, es lo más importante que está en esa acta. Por eso a veces uno se siente un poco mal que se esté hablando tanto de cosas que son realmente marginales al problema, que si aquello fue en el anexo o en el anexo que estaba escondido en un sótano, todo eso hay que investigarlo. Pero acá lo que importa es que hay alguien que dice, por primera vez, que estuvo en una operación para secuestrar a 2 docenas de compatriotas en Argentina, traerlos aquí, desembarcarlos, y que esa gente después se perdió en la niebla de la dictadura. O sea, que no sabemos nada. Confesó el haber participado en un operativo masivo de secuestro y desaparición forzada. Eso es lo que está dicho allí en una frase chiquitita, en el medio de 24 páginas que son parte de 900 más, ¿verdad? Ese es el expediente. Esta es la pieza número 10 de ese expediente. Entonces, para nosotros, que tenemos la responsabilidad de la búsqueda, es una afirmación importante. Pensábamos que sí, que había habido un segundo vuelo, pero ha sido negado muchas veces, confirmado otras veces. Sí, estaba en el aire. Vázquez está procesado por eso, pero no porque haya confesado. Entonces, esto para mí debe ser la gran revelación y el gran debate nacional que tendríamos que estar teniendo hoy. ¿Y por qué no se da? Yo lo que noto es que está terriblemente politizado, o sea, que hemos perdido el foco de lo que es importante. Lo que es importante aquí, me parece a mí, es qué pasó con este número de uruguayos, porque se duplica prácticamente el número de gente que estamos buscando en nuestro país. Solamente con eso, o sea, se duplica. Estamos buscando un número de alrededor de 30 acá en Uruguay, ¿verdad? Y como 150 en el exterior. Sí, 190 y pocos en total. Sí, aunque ha habido gente identificada, ¿verdad? En Argentina como 20, acá 5 hallazgos. Pero ahora resulta ser que hay un grupo de 2 docenas o más, que no queda claro bien quiénes son efectivamente, aunque se sospecha, que fueron traídos a este país. Y hay alguien que dice que participó en eso. Y a mí me gustaría, desde una óptica de derechos humanos, que creo a la que todos somos sensibles, y en este tema, que viene generando consensos políticos en este tema, yo creo que el foco debe dársele a eso. ¿Qué pasó con los compatriotas del segundo vuelo? Esa es la pregunta de hoy, me parece. ¿Qué va a hacer la institución de derechos humanos? ¿Puede reclamar al poder político que indague? Sí, y lo vamos a hacer. Vamos a pedir más información, vamos a empezar a hablar con estas comisiones que se están creando. Hay una comisión del Senado que dice que empieza a investigar las actas, que dice que va a citar a una cantidad de gente. Se está hablando de citar políticos y gobernantes. Esperemos que también citen a los mandos militares, porque lo primero que ocurrió acá es que había 3 militares y 3 más en alzada, que eran mandos superiores de las Fuerzas Armadas, ¿Y el poder político? Que escucharon eso. Y el poder político también es importante que vaya, pero los que escucharon esto primero, los que saben más, son los militares. La información, a ver, saber si el poder político fue negligente, o se olvidó, o se equivocó, es importante. Es parte del juego democrático y está bien que se haga. Y yo creo que se debe hacer, o sea, acá lo estoy diciendo. Pero me parece que lo que no debe olvidarse es que además del poder político estaba el poder militar, que era el que viene sabiendo desde siempre qué fue lo que pasó con los desaparecidos, que seguimos buscando en democracia. Y allí tiene usted 2 paneles de juzgadores de honor que saben algo, a lo que me parece que también es muy importante que se los cite a declarar. Eso es lo que estamos diciendo, que se enfoque esto donde importa. Por supuesto que importa saber si hubo responsabilidad política, siempre importa,
pero saber qué pasó con los desaparecidos, quiénes eran y qué pasó cuando desembarcaron en nuestro país con ellos, qué pasó. Eso es lo que tenemos que saber y es lo que en este momento yo tengo la impresión de que no se le está dando la relevancia en este debate que tenemos hoy por hoy a ese tema. Por ello insisto. Bien, William Tagler, muchísimas gracias por estos minutos en Informe Capital y la seguimos. ¿Cómo no?